grados 8. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer Javier Milei hablaba acerca de la derrota que sufrieron los libertarios en la provincia de Buenos Aires por un margen muchísimo más grande al que esperaban. Y fue paradójico porque por un lado dijo que iban a hacer autocrítica, pero después dijo que van a ratificar el rumbo y seguir como están. A ver, Milei. Hay que ser claro, es que sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Mucha lectura alrededor de que en el plano político tuvimos una clara derrota como responsabilizando al ala política. Lo que pasa es que de nuevo todo recae sobre Karina Milei. Uno podría hacer el recorte en los Menem. Estaba Martín Menem, que es el armador junto a Karina Milei. Pero estaba también esta vez en el escenario Santiago Caputo, el otro vértice del triángulo, que ha sido muy crítico en la estrategia electoral de Karina Milei de someter a que todos se pongan la campera violeta o nada, porque hizo eso, bueno, que perdieran muchas elecciones en muchas provincias, por ejemplo. Y sobre todo que perdieran apoyo de los legisladores que le responden a los gobernadores en el Congreso Nacional. ¿Qué más dijo ayer Milei? Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Bueno, después no identificó ningún error, porque a continuación lo que dijo es que va a seguir todo igual y más. Y además, no solamente uno podría pensar fue una señal a los mercados que hoy abren para decirles, no, quédense tranquilos que esto sigue como están. Sí, asumiendo que eso es lo que el mercado, entre comillas, quiera escuchar. Pero de todas maneras, después hizo una defensa de ministerio por ministerio. Hablando incluso bien del Ministerio de Salud, que es el que ha estado en el foco de las críticas últimamente. Bueno, a ver qué decía Milei sobre sostener el rumbo. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. A ver, un par de cuestiones. La economía ya no está expandiéndose al 7% porque en los últimos meses se enfrió fuerte. De hecho, llegó a las elecciones con el consumo pinchado. Se había reactivado mucho, final del 24, al principio del 25, pero después se pinchó. El poder adquisitivo que se había recuperado fuerte en la última parte del 24 y principio del 25 se volvió a pinchar. Y respecto a los datos de los 12 millones de pobres, eso Milei que se compara contra el peor momento del 24, asume que el principio del 24 era heredado, digamos, era parte de... Claro, digamos, él asume que el impacto de la mega devaluación no, digamos, era un arrastre, entonces él compara, dice, en realidad con el primer trimestre de su gobierno. Claro, eso. Y después cosas, María, que ya lo charlaremos más y lo hemos charlado, el índice de pobreza digamos, tuvo sus cuestiones en estos últimos meses, sobre todo porque mejoró mucho la captación de ingresos de los hogares, con lo cual... hay algo en el índice, de todas maneras... Hay algo en el índice que como que se exageró la baja. Ese es el dato oficial, por supuesto, pero hay algo de cómo se mide la pobreza que, ahora la gente declara los ingresos ante un encuestador y ahora declara mejor que antes. Entonces hay parte de esa baja que no es real. Lo hemos dicho varias veces. Sí, igual el efecto de la estabilidad, cuando venís al 200% de inflación, que era, ¿no?, último año de Massa, último año de Alberto Fernández, bueno, la estabilidad, sobre todo además, te provoca una caída de la pobreza cuando vos tenés estabilidad. Sí, a lo que voy es,
bajó mucho la subdeclaración de ingresos a la encuesta. Sí, después está la permanente de discusión de cómo se mide. Seguimos con los audios, Dani, después vamos... A él le encanta el número, va a discutir... no, pero está bien. Verdad, también Milei dijo que sacaron en línea el peronismo lo que saca siempre y acabamos de decir que en realidad sacó 4 puntos más respecto de lo que había sacado Massa hace 2 años en la provincia de Buenos Aires, y echa la aclaración también de que participó menos gente, o sea que en realidad en términos del porcentaje de la gente que votó sacó 4 puntos más. Milei dijo, este es nuestro piso y es el techo del peronismo, veremos qué pasa el 26 de octubre. En las señales al mercado insistió que va a seguir con el mismo modelo económico. Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Bueno, y después sigue con salud. No es que solamente dice vamos a sostener el superávit fiscal y la cuestión de la restricción monetaria, pero además dice vamos a mantener la política cambiaria a la cual nos comprometimos. Cambió varias veces. Se descubrió en las últimas semanas que de manera no declarada, después lo admitieron públicamente, empezó a vender dólares el Tesoro sin necesidad de que tocara el techo a la banda. Había dicho el dólar se va a desplomar, el dólar va a ir al piso. Vamos a ver si hoy va al techo. De hecho, cuando empezó a acercarse al techo, habían dicho que no iban a intervenir y terminaron, con los mercados futuros, al principio no compraban para que no subiera y ahora directamente están vendiendo dólares del Tesoro. Vamos a ver qué pasa hoy con todo ese escenario. Mientras tanto, Kicillof, el primer dato para mí fue antes que agarrar el micrófono. En el peronismo la conducción es algo muy fuerte. Históricamente, ¿quién conduce al peronismo? En lo formal, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del PJ. Ayer presa en su casa, vio los resultados con Máximo Kirchner. ¿Qué cantaron antes de que tomara Kicillof el micrófono ayer en La Plata? Borón bombón es para Axel la conducción. Porque además Axel Kicillof lo señaló, dijo que dividió las elecciones no lo dijo de esta manera, pero dividió las elecciones a pesar de la oposición de la Cámpora, Cristina Kirchner. Fue un debate muy áspero el que tuvieron y Kicillof sintió que el resultado de las elecciones le había dado la razón. De hecho, saludó primero a Sergio Massa que a Cristina Fernández de Kirchner. Eso fue bastante particular. A ver. Compañeros, compañeras, pueblo de la provincia, muchas gracias, felicitaciones, gran jornada democrática, la democracia ante todo, y basta de pegarle al peronismo y acusarlo. Miren, ha habido una costumbre de acusar al peronismo de que no es democrático y que no es pacífico. Córtenla y se lo digo a todos. Democracia, paz y peronismo. Muchas gracias. A ver, y con relación a la interna del peronismo mencionó, a los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. A los que, contra todos los pronósticos y contra los agoreros de siempre,
pudieron hacer una de las elecciones históricamente más pacíficas y más limpias de la historia de la provincia. Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes, sin una denuncia. Gracias, Carly Bianco. Bueno, ahí Gracias, pasó de todo, ¿no? Karina Porque primero López. menciona a Sergio Massa antes que a Cristina Fernández Kirchner en el orden. Gracias, Sergio, gracias, Cristina, y justamente condenada. No dice mucho Juan Grabois, no le da tanto espacio a Juan Grabois en ese contexto. Después dice Carly Bianco. Carly Bianco es el jefe de asesores de Kicillof, muy atacado siempre por la cámpora. De hecho, lo corrieron en algún momento del gabinete y siempre lo apuntaron como el responsable de haberlo convencido a Kicillof de la necesidad de desdoblar elecciones. Con lo cual hay también todo un juego en la interna en ese contexto. Y además Kicillof se propone como un dirigente nacional, ¿no? Porque no habla de la provincia de Buenos Aires, sino habla del país directamente y de qué quiere decir, a su entender, el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. El 7. Van a tener que rectificar el rumbo. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Bueno, ese es el sentido que le daba Kicillof al resultado de la elección, y no solo Kicillof, porque gobernadores que no son del mismo espacio político que Kicillof, caso Puyaro en la provincia de Santa Fe o Yarlora en la provincia de Córdoba, que es un peronismo que nunca formó, digamos, que no forma parte de ninguna alianza en la que esté el kirchnerismo, pues históricamente muy antikirchnerista el peronismo cordobés. Bueno, dijeron, es porque falta gestión, o sea, salió Ignacio Torre de Chubut, salió Puyaro de la provincia de Santa Fe. Salió Jaldo de Tucumán, salieron gobernadores que hasta ahora no se mostraban tan bien lo que mostró Incluso Kicillof. Valdés, que era la anterior elección, que era en la provincia de Corrientes, un radical que estuvo muy cerca de Milei, que después dijeron, no, cuando vinieron Karina, Milei y compañía a tratar de hacer una alianza, querían todo para ellos y fueron solos. Y ahora Valdés forma parte de ese grupo de gobernadores también. Sí, hay un grupo de WhatsApp en el que están todos y Axel tiene buena comunicación con todos, pero ayer también mostró otra cosa, Kicillof, que es que la provincia de Buenos Aires la ganó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre las elecciones eran arrastradas, o sea, votaba siempre con lo nacional. Y entonces ahora se da vuelta y le dice, ¿vieron la pared de Di María? Bueno, ahora nosotros rompimos la pared y todos estos que están acá, todos estos votos, es todo gestión nuestra, de los intendentes, pero nuestra, lo que le pasa al resto de los gobernadores. Claro. Y entonces ahora se para de igual al resto y ya no dice, a mí me arrastran en la boleta de Massa o en la boleta de Cristina en su momento. Va, de Alberto. De Alberto, pero Sí. la última elección de legisladores en la provincia de Buenos Aires fue con una boleta presidente. Esta es corta. Es la primera vez que hay elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires. Desde el 49. Ahí va. Ah, sí, ok. Sí. De esta etapa seguro. Bueno, y había un clima, no sé si ustedes ayer vieron un poco lo que pasaba en La Nación Más o en TN, algunos de los medios más afines, con periodistas más afines al gobierno. Era como una demanda de un cambio muy profundo, de un montón de cuestiones en la discusión que se da. A ver, escuchemos un poquito de Majul en La Nación Más. ¿Quiénes defendieron al gobierno en los últimos 20 días, o como decía Juan Pablo, los últimos 100 días? Guillermo Franco. No, pero de verdad, Trebuch. todo un gobierno en silencio. A 2 días de las elecciones, 48 horas, todo un Porque gobierno en estaban silencio. arrinconados por los audios. Yo no vi ministros Pero hablando, peleando el voto. Fue la decisión del gobierno. Cristina ¿Quién Pérez. salió a repudiar al Gordodán, además de Franco? Débora ¿Quién? Plager. Nadie. Públicamente, Nadie. públicamente. No, A solo 48 hubo un horas de la llamado, elección. solo hubo un llamado, Públicamente. pero no Error, más que el error. llamado. Déjenme decirle esto. Algunos compararon este fin de semana lo que hizo el Gordodán con el cajón de Herminio. La gente más grande se va a acordar del cajón de Herminio.
Bueno, Cajón de Herminio fue el cierre de la campaña del peronismo en el año 84, que quedó asociado el peronismo a la violencia, le costó muchísimo eso electoralmente hablando. Entonces la idea del Gordo Dan, cuando tuiteó y le dijo a Luis Joes que él votaba por la emergencia de discapacidad y que estaba usando a su hija Milagro, que tiene parálisis cerebral, ahí salió a cruzarlo Guillermo Franco, se le dijo de ninguna manera, eso no nos representa, pero no dijo nada públicamente ni Milei ni Karina Milei. Y a la vez el Gordo Dan sacó un nuevo tuit donde ahora va contra Ian Molle otra vez, con una foto vieja de Ian con Cristina Fernández Kirchner, ofensivo, y dijo cambios técnicos, lo vamos a bancar siempre, le dice el Gordo Dan a Milei, pero director técnico, meta cambio ya mismo. Hay una demanda de cambio que Milei no interpreta como tal, dice vamos a hacer autocrítica, pero dice seguimos como estamos. 7:16 de la mañana.